el papel de la reflexión para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. Lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad para resolver problemas, pensar analíticamente y aprender a sostener una postura personal de manera crítica con argumentos e información confiable es una de las metas principales que orientan el quehacer de los docentes de educación media superior. Sin embargo, no siempre se logra que los alumnos participen y expresen sus ideas, y como consecuencia, no siempre los docentes tienen claro cómo intervenir para motivar a sus alumnos a externar sus ideas, opiniones y argumentos. ¿Cómo lograr que los estudiantes estructuren sus ideas y den argumentos sólidos y coherentes con el fin de estimular en ellos un pensamiento crítico y reflexivo? ¿Cómo favorecer el desarrollo de estas competencias en el aula, fomentando la participación activa de los estudiantes? En esta cápsula daremos algunos ejemplos de herramientas didácticas que le ayuden al docente a desarrollar la reflexión y la capacidad crítica de sus estudiantes. Trataremos de argumentar que el punto de partida para apoyarlos en el desarrollo de su capacidad autorreflexiva consiste en conocer su pensamiento. Y para que el docente conozca el pensamiento de sus alumnos, es indispensable que estos participen. Es decir, para que se produzca una verdadera interacción entre alumnos y docentes, es necesario que ambos revelen su pensamiento. Proporcionaremos algunos ejemplos de clase que ilustren cómo a través de la interacción entre alumnos y docentes se favorece la reflexión y análisis por parte de los estudiantes. Y también ofreceremos algunos ejemplos que le ayuden al docente a reconocer las hipótesis que guían el aprendizaje de sus alumnos. ¿Cómo promover la reflexión? La reflexión se puede generar o promover a través de varios recursos o herramientas didácticas. Por ejemplo, cuando el docente, 1. Contrasta y compara ideas y conceptos. 2. Señala la relatividad de las diferentes posturas sobre un concepto o idea determinada. 3. Genera situaciones vinculadas con experiencias personales de los alumnos para que tomen conciencia de sus aprendizajes. 4. Retoma la voz del alumno para validar su saber. Por otro lado, también mostraremos ejemplos que den cuenta de los momentos en que los alumnos externan su pensamiento crítico. ¿Cómo identificar lo que los alumnos piensan? Cuando los alumnos, por ejemplo, 1. Plantean contextos problemáticos y externan sus hipótesis. 2. Dan ejemplos claros, concretos y pertinentes que muestran la comprensión de un concepto o teoría determinada. Veamos primero el sentido que tiene contrastar y comparar ideas y conceptos por parte del docente y observemos qué tipo de reflexión se favorece en el alumno cuando aparece este tipo de estrategia en el aula. ¿Qué supone que es la pareja para sociedad? La autonomía, sí. Autonomía, pero ¿qué es autonomía? Es individual, o sea, no sin las otras personas. Que piense de sí mismo. O valen por sí mismos. ¿Verdad? Que te valen por ti mismo. Por tu vale. En este caso, la independencia no hay que confundirla con ser, ¿cómo decirle? Emancipado. O sea, ahorita ustedes están en una etapa de independencia. No. Sí, pero no. Pero sí en algunas cosas ya han logrado esa independencia. ¿En qué cosas? En la ropa que escogen. En la ropa que escogen. ¿Qué más? ¿En qué carrera te van a meter para estudiar? ¿Qué carrera te van a meter para estudiar? Ahora, viene su contraparte. El concepto de independencia. ¿Qué es el concepto? ¿Quién me lo lee, por favor? Como se puede apreciar en el fragmento anterior, la maestra no define los términos de dependencia, independencia y emancipación, sino que permite a sus estudiantes aproximarse sucesivamente a la definición de estos conceptos.
Esto se da así porque al preguntar a sus alumnos cómo se comportan en su vida cotidiana, la maestra les permite pensar en las definiciones de los 3 conceptos a partir de comparar cómo ellos se comportan desde su experiencia personal y de analizar cómo se comportarían otras personas desde los mismos rasgos de dependencia, independencia o emancipación. ¿Qué se necesita para comparar conceptos? ¿Y qué se favorece al contrastarlos? Para pensar de manera crítica y comparar conceptos es preciso, entre otras habilidades, establecer relaciones de semejanzas y diferencias. En el fragmento anterior, vimos cómo la maestra permite a sus alumnos aproximarse al significado de los conceptos, provocándolos con preguntas y haciendo que estos vayan señalando semejanzas y diferencias entre las 3 nociones que se están trabajando en clase. Hay muchas formas de estimular a los alumnos a describir semejanzas y diferencias entre conceptos, ideas y nociones. Una sugerencia consiste en ayudarlos a visualizar las diferentes variables que están involucradas en los conceptos a comparar. Otra manera de ilustrar cómo la comparación entre ideas y opiniones despierta el pensamiento reflexivo la encontramos en el siguiente fragmento. Nótese la manera como los alumnos exponen el tema sobre violencia intrafamiliar. Muchas mujeres, pues cuando las maltratan así, siempre se justifican diciendo, es que yo lo provoqué o es que yo me lo merecía, pero pues eso son conductas que pues no se pueden justificar, ¿no? Por miedo a tantas cosas no termina con ese problema y ese problema es necesariamente y hasta que alguna familia logra salir de eso, hacer una denuncia, de tomar la decisión de ya no dejar. Estos alumnos no solo exponen frente al grupo las diferentes posturas que asumen aquellas mujeres que aprueban el maltrato, sino que cuestionan esas posturas, recalcando 2 ideas que se basan en la comparación y la argumentación. La primera idea se aprecia cuando al señalar que algunas mujeres agredidas se justifican diciendo que ellas mismas son las que provocan el abuso, la alumna no se mantiene al margen, nos ofrece su punto de vista y nos regala su valiosa opinión. Pero esto no se justifica. La segunda idea se aprecia cuando el alumno comenta que la denuncia es una manera de detener el maltrato. Como se puede ver, ambos alumnos dan argumentos y opiniones y expresan con claridad sus puntos de vista gracias al análisis que hacen del tema. Los fragmentos que acabamos de ver ilustran cómo es posible convertir el aula en un espacio donde la reflexión y el análisis crítico tienen cabida. Estos alumnos logran expresar sus puntos de vista gracias a la actividad de contrastar y comparar ideas, conceptos y posturas. Es importante destacar que para promover un mayor nivel de reflexión en los alumnos, es necesario tomar como punto de partida la propia intervención de los estudiantes. Por ello, es conveniente que los docentes pidan a sus alumnos profundizar en sus razonamientos cuando sus intervenciones sean demasiado abiertas. Por ejemplo, pidiéndoles que expliciten sus argumentos, mencionando cómo comparan y relacionan conceptos, ideas y posturas. Invitamos a los docentes a reflexionar en qué medida aprovechan la participación de los alumnos para pedirles que expliquen cómo establecen relaciones entre conceptos, cómo los comparan y en qué basan sus justificaciones. 2. En segundo lugar, veamos qué sentido tiene para el alumno que el docente señale la relatividad de las posturas. Ayudar a los estudiantes a reconocer la relatividad de las diversas posturas que giran alrededor de un concepto les permitirá valorar el conocimiento no como algo rígido, acabado y absoluto. Advertir la relatividad de una postura les abre a los estudiantes un espacio muy importante para desarrollar su pensamiento crítico. Hacer las cosas bien. ¿Cómo sería esto de hacer las cosas bien? Actos correctos. Actos buenos, hacer lo correcto, lo debido. Acuérdense, chicos,
Cuando lleguemos a ver las concepciones que hay en la vida sobre lo que está bien y lo que es una vida buena, vamos a encontrar que hay diferentes posturas. Para algunos el bien consiste en hacer una cosa, mientras que para otras culturas el bien consiste en otras situaciones. De tal manera que con esto les quiero decir que el bien y la vida buena es relativo, depende de las culturas, depende de las personas. Con esto les quiero decir que el bien es relativo. Tiene que ver con los actos que favorecen a los seres humanos y la convivencia, sí. Todo aquello que nos hace sentir bien, que estemos tranquilos, que tengamos paz interna, tiene que ver con hacer el bien. Pero vamos a ver. La intervención de esta maestra es extraordinaria, ya que al intentar analizar con sus alumnos términos tan complejos como hacer el bien, concebir el bien y lo que significa tener una vida buena, en lugar de adoptar una postura normativa y prescriptiva, señala la relatividad de las posturas, destacando que ese tipo de conceptos están amarrados a las cosmovisiones de las diferentes culturas. En el siguiente fragmento podemos apreciar otra forma de invitar a los alumnos a pensar sobre la relatividad de los procesos. Bueno, sus compañeras nos van a hacer el favor de decirnos cuál es el proceso que ellas en específico han llevado para construir su maqueta. Acuérdense que el proceso en sí no es uno solo, sino cada quien se adapta a las características que ustedes investigaron para hacer procesos de construcción. ¿Sí? Interesante la manera de señalar de esta maestra que los procesos de trabajo, investigación y adquisición de conceptos no son únicos y que no existe una sola y única manera de aprender. Invitamos a los docentes a reflexionar en qué medida ayudan a sus estudiantes a construir referentes teóricos a partir de identificar que la definición de un concepto siempre es relativa a una cierta teoría. En tercer lugar, veamos qué relevancia tiene para el alumno tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje a partir de que el docente le dé la oportunidad de examinar su experiencia personal. Generar procesos de metaaprendizaje en el aula, es decir, ayudar al alumno a tomar conciencia de lo que aprende. Y cómo lo aprende es otro recurso didáctico que favorece la reflexión y el pensamiento crítico. Cuando los alumnos logran expresar lo aprendido, haciendo referencia a sí mismos, entonces decimos que es posible pensar sobre lo aprendido. Y al pensar sobre uno mismo, es posible despertar el pensamiento crítico. Veamos cómo propone una maestra de ética a sus estudiantes reflexionar sobre ellos mismos en un sociodrama. En esta actividad, la maestra creó un clima de suspenso al dejar que los alumnos participaran en la dinámica, sin mencionarles anticipadamente cuál era su objetivo. Con este tipo de actividades, es posible hacer que los alumnos vivan primero la experiencia para después invitarlos a analizar el sentido de su participación. Esto lo consiguió la maestra, porque antes de iniciar el sociodrama, lo único que ella hizo fue dar instrucciones para que se pudiera llevar a cabo la dinámica de juego. Todavía es de gobernación. Toby va diciendo que solamente tomen los dulces que dice su lado. Una vez que concluyó el juego, la maestra explicó el objetivo de la dinámica y planteó a sus alumnos una serie de preguntas para que reflexionaran sobre su propio comportamiento durante el sociodrama. El chiste de esta dinámica es ejemplificar cómo nosotros nos comportamos en el juego y cómo nos podemos comportar en la sociedad. Este interesante ejemplo nos permite mostrar cómo es posible hacer vivir a los alumnos verdaderas experiencias de aprendizaje sin anunciar los objetivos de los temas a tratar en clase,
y motivando a los estudiantes a involucrarse en una sencilla dinámica donde todos pueden participar, unos como secretarios de gobernación, otros como jurado y el resto como ciudadanos. Aunque la dinámica del juego ponía énfasis en las diversas maneras de repartir los bienes en una sociedad, la experiencia permitió a los alumnos analizar su propio comportamiento, ya que lo que realmente estimulaba este sociodrama era hacer que los alumnos reflexionaran sobre aquellas actitudes y emociones que favorecen o impiden la cooperación. Veamos a continuación otro fragmento de clase y observemos cómo la maestra de ética destaca lo que sus alumnos dicen cuando estos hacen referencia a sí mismos. Me van a dar un ejemplo desde su espacio, desde su conocimiento. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa ser conscientes de uno mismo? Vamos a ver, ¿qué haces aquí, Alexia? ¿Qué hago aquí? Bueno, la edad, ahorita, lo de estudiar, Ok, dice su compañera, si se dio cuenta, ella dijo, ¿qué hago aquí? Y no se pensó ella sola, se pensó en relación con los otros, con su comunidad. La maestra subraya lo que la alumna dice, mencionando que la alumna no había hablado desde ella sola, sino señalando cómo se visualizaba en relación con los otros. Y desde ese señalamiento, vemos cómo la maestra destaca lo importante que es reflexionar sobre uno mismo para desarrollar el pensamiento crítico. Invitamos a los docentes a pensar sobre las ventajas que tiene tomar en cuenta no solo las experiencias cotidianas de los alumnos, sino el invitarlos a tomar conciencia de sus procesos de aprendizajes a partir de vivir en el aula diferentes experiencias. 4. En cuarto lugar, veamos cómo una estrategia tan sencilla como es la de retomar la voz del alumno puede convertirse en un poderoso recurso didáctico para generar la reflexión y el pensamiento crítico. ¿Qué significa para los alumnos que el docente replique lo que la voz de sus estudiantes expresa? ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de ser conscientes? ¿Qué quiere decir ser conscientes? A ver, Rosa. Tener en cuenta las consecuencias de la Ok. Una parte importante entonces, chavos, dice su compañera, es ser consciente. Ser consciente es ser responsable de nuestras consecuencias y de nuestros actos. ¿Qué más es ser consciente? tomar decisiones que ya se pueden mencionar. Ser consciente, déjenme anotar. Es responsabilidad, dice su compañera. Es ser responsable de nuestros actos. No sé. Pensar, tomar decisiones que Razonar las decisiones, dice su compañera. ¿Qué más? saber conocer quién soy y cómo soy, limitaciones. Tener conocimiento propio sobre quién soy. Es decir, ser consciente también tiene que ver con reconocerme cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. ¿Qué más? Ok, dice su compañero también, ser consciente significa que debo de ser autocrítico. Debo de, en función de lo que yo lleve a cabo de mis decisiones, yo tengo que saber si fue bueno o malo. Y por ahí, algunos autores lo definen como ser juez de nuestros actos.
Aparentemente, la maestra solo repite las respuestas de sus alumnos. Sin embargo, nótese que no se trata de un simple eco. La réplica docente cumple, en este caso, una función muy importante, que es la de dar validez al conocimiento del alumno a través de rescatar su voz. Por otro lado, la maestra no da definiciones acabadas, sino que recapitula lo dicho por los alumnos, complementando sus ideas y haciendo referencia a definiciones de conceptos postulados por otros autores. Ello genera un clima de diálogo diferente en el aula, donde la aparente reiteración de la maestra cumple con el propósito de abrir espacios de autoescucha, habilidad indispensable para construir conocimiento a través de la reflexión. Esto se da así porque el pensamiento crítico surge cuando nos escuchamos a través de los otros y somos capaces de rescatar nuestro propio decir. Al tomar conciencia de nuestra voz, tomamos conciencia de nuestros conocimientos. Y al tomar conciencia de nuestros conocimientos, surge, sin duda, un espacio potencial para la reflexión. Ahora bien, ¿cómo identificar lo que los alumnos piensan y saber si sus aportaciones en clase son de naturaleza reflexiva? Veamos a continuación un ejemplo que muestra con mucha claridad cuáles son las hipótesis y pensamientos que tienen los alumnos a través de plantearle al docente contextos problemáticos. Mucho se ha mencionado acerca de que los alumnos elaboran hipótesis y que éstas guían sus aprendizajes. También se ha destacado que es tarea de los docentes favorecer la explicitación de esas hipótesis en el aula. Pero, ¿cómo identificar durante la intervención de un alumno si su participación realmente está revelando una hipótesis conceptual? ¿Cómo favorecer la expresión de su pensamiento? Veamos unos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo, el átomo. El átomo en la época de ellos era una partícula indivisible. Por eso su nombre, átomo, de alfa negativa y tomé corto, lo que no se puede cortar. Hoy en nuestros días se ha demostrado que el átomo sí se puede cortar, pero no podemos decir que no existía el átomo. Si alguien iba a levantar la mano, dime. Bueno, entonces no llegamos a una verdad absoluta. Más bien, mientras más conocimientos vamos teniendo, más dudas vamos creando. Claro. Mientras el profesor va dando información y va creando espacios para la reflexión, los alumnos están pensando y van elaborando hipótesis. El fragmento anterior ilustra claramente cómo este alumno no es un receptor pasivo de información. Mientras unos alumnos meditan sobre el pensamiento filosófico de Sócrates y otros compañeros especulan sobre la epistemología sofista, este alumno, durante su clase de ética, está pensando sobre cómo es y ha sido el proceso de creación del conocimiento. Ello le hace explicitar sus dudas a su maestro, pero al mismo tiempo comparte con el grupo la hipótesis que guía su reflexión. El conocimiento, entonces, no es un punto de llegada, debe ser algo más parecido a un punto de partida. Profe, Sí. ¿en los sofistas se generó algún conocimiento importante? Sí, en realidad ellos logran lo que es la retórica, el arte del buen decir, de convencer por medio de las palabras. Ellos De las matemáticas o en esas áreas de la física, ¿Qué? cuando hicieron algún conocimiento, porque todo era relativo. Para uno era 2 más 2 igual a 3 y para otro era 2 más 2 igual a 5, ¿no? Como ellos lo quisieron ver. Ellos no se metieron en el área de las matemáticas, ellos se van. No, ellos ahí dejamos bien claro cuáles son las áreas que manejan. Se retiran de la naturaleza, de la física, de las matemáticas, todo eso se retiran. Y entonces ya se enfocan más a lo político. Es admirable ver cómo este alumno está realmente involucrado con la clase. Elucubra, piensa, reflexiona, elabora constantemente hipótesis y las expresa en voz alta para compartirlas con sus compañeros. Lo que este alumno está tratando de decir es que si para los sofistas todo era relativo, entonces era muy poco probable que estos hubiesen generado conocimiento científico. Hipótesis que el profesor confirma
al señalar que, en efecto, la filosofía sofista se orientaba hacia el pensamiento político. Destaca en este fragmento la manera en que el docente recapitula las hipótesis de sus alumnos y la forma en que reformula sus ideas, ofreciéndoles bajo este tipo de intercambios dialógicos elementos para que sus estudiantes construyan sus conocimientos desde la reflexión. 2. En segundo lugar, veamos cómo es posible reconocer la reflexión de los alumnos a partir de los ejemplos concretos y pertinentes que elaboran por ellos mismos. Otra manera de indagar cuál es el nivel de comprensión de los conceptos que manejan los alumnos consiste en observar qué tipo de ejemplos son capaces de construir por ellos mismos. Es decir, no tanto como una manera de ejemplificar el concepto desde su experiencia real y cotidiana, sino como un ejercicio teórico y de abstracción que les exige ir más allá de su vida cotidiana. Veamos en el siguiente fragmento cómo, después de reflexionar sobre la filosofía de Sócrates, los alumnos son capaces de inventar ejemplos concretos que dan cuenta de una buena comprensión de conceptos. ¿Conoces qué es la virtud? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, voy a dar un ejemplo. ¿Tienes perros? ¿Para qué te sirve? ¿Y qué más? Cuidarte. ¿Y tienes caballos? ¿Tienes caballos? ¿Y para? Sí. ¿Y para qué te sirve el caballo? Para salir a pasear. ¿Tú pondrías a un perro a cuidarte? ¿Hasta a un caballo a cuidarte? No. ¿Tú pondrías a un perro a irte de paseo con un perro? Montar. Entonces cada uno de ustedes tiene una virtud. ¿Así te gusta ser señor de escultura entonces? ¿Sí? ¿Entonces eres feliz? El fragmento de clase anterior ilustra que cuando los alumnos se apropian del conocimiento, son capaces de dar ejemplos simples y concretos. Sócrates decía que lo importante era sembrar la duda a través de las preguntas, y estos alumnos representan claramente su comprensión del tema a medida que fueron capaces de dar ejemplos concretos. Por otro lado, hay que destacar que durante el sociodrama, los alumnos hicieron patente que habían comprendido muy bien el concepto de mayéutica, ya que, como Sócrates, ellos iban haciendo preguntas a sus semejantes. En conclusión, después de haber visto que hay muchas y variadas maneras de generar espacios en el aula para que los alumnos desarrollen su capacidad crítica y reflexiva, y haber dado algunos ejemplos que ilustran cómo rescatar el pensamiento y las hipótesis de los alumnos, invitamos a los docentes a compartir con otros docentes qué tipo de prácticas y actividades de enseñanza que han realizado en clase les han ayudado a escuchar y comprender mejor los razonamientos de sus alumnos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.